bienvenidos y nada, pues vamos a comenzar este estudio. Lo vamos a hacer en oración y os pido que vayáis abriendo vuestras Biblias en la epístola a los Efesios, capítulo 6. 6. Efesios 6. Efesios 6, vamos a orar. Señor y Padre, en esta tarde queremos darte muchas gracias por tu cuidado, por tu bendición, por tu amor y sobre todo porque nos permites de nuevo estar aquí juntos, en comunión, en tu presencia, poder abrir tu palabra, poder escudriñarla, poder estudiar en ella y sobre todo poder escuchar lo que en esta tarde quieres decirnos a cada uno. Dirige tú este tiempo, que sea un tiempo de gloria y honra a ti y un tiempo de edificación y de fortaleza para cada uno de nosotros. Dirige también a aquellos que aún tienen que llegar, tráelos con tu paz y con tu bendición. Gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues estamos en Efesios capítulo 6 y estamos con la armadura que Dios provee al creyente. ¿Vale? Y lo que esta es la segunda parte del primer estudio, y lo que estuvimos viendo hace ya pues como tres semanas fueron algunas de las piezas que usaban los soldados romanos y cómo Pablo utiliza esas piezas para dar también una aplicación de cada una de esas piezas, ¿vale? Y lo primero que vimos es que esa armadura es para poder resistir en el día malo, versículo 13. Y en el 14 nos dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Vale? Y hablamos del cinturón que llevaban los soldados, que el cinturón lo que hace es obtener todo en su sitio, que nada se escape. Y eso es lo que ocurre con la verdad, pero la verdad de la palabra de Dios, que lo pone todo en su sitio para que nada se escape. Estuvimos viendo la coraza. Y la coraza es una pieza que se ponía en el pecho, ¿vale? Para intentar impedir que las flechas y la espada del contrario atravesara y pudiera matarle, ¿vale? Y estuvimos viendo cómo esa coraza, que es la que se nos pide también que nos pongamos, que es esa coraza de justicia, ¿vale? Para también protegernos de toda injusticia. Estuvimos viendo también el calzado en los pies para el Evangelio de la Paz. Estuvimos viendo el escudo. Y hoy vamos a ver a partir del versículo 17. Y en el versículo 17 se nos habla y nos dice así: tomad el yelmo de la salvación. ¿Todos sabemos lo que es un yelmo? El casco. El casco, eso es un casco, ¿vale? Eso es el yelmo. ¿De qué protegía el yelmo o de qué protege el casco a los soldados? No sé si habéis visto una película hace muchos años que se llama Salvar al soldado Ryan. ¿Vale? Hay una escena en la que uno de los soldados americanos que desembarcan en la playa de allí de Normandía, ¿vale?, recibe un balazo en el casco. Y entonces se queda sorprendido porque cuando coge el casco ve el agujero de la bala y ese casco le había protegido. Pero según se quita el casco, le pegan un tiro en la cabeza. ¿Vale? Entonces el casco sirve para proteger. Los cascos de hoy en día o los yelmos de hoy en día no son los antiguos. Los antiguos, si habéis visto, por ejemplo, la película del Gladiador, así podemos imaginar el yelmo que lleva el gladiador, el Máximo,
pues le cubre también la cara, ¿no? Entonces eran cascos que cubrían, que protegían la cabeza. Ahora, ¿por qué compara Pablo y nos dice que nos pongamos ese casco, que nos pongamos ese yelmo de la salvación? ¿De qué nos tiene que proteger ese yelmo? ¿Cómo nos protege? De tentaciones, De los pensamientos, de la duda. Eso es, lo primero que nos dice, lo que se nos dice es que, y tomad el yelmo de la salvación. Lo que está aquí Pablo dando a entender es que el yelmo de la salvación nos lo tenemos que poner como casco para proteger nuestra mente y para que nuestra mente esté completamente segura de la salvación. Una vez que somos salvos, y eso es lo que nos enseña la palabra, no perdemos la salvación. Entonces Pablo lo que nos dice es que nos pongamos ese yelmo de la salvación para estar completamente seguros de que somos ya salvos una vez que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y eso nos va a proteger de esos malos pensamientos que a veces podamos tener, ¿vale? Hay muchas veces que cuando alguno comete pecado, pues dice, o puede pensar, ¿cómo el Señor me da salvación si he hecho esto? Bueno, pues el Señor sigue guardando esa salvación, porque hemos decidido reconocer a su Hijo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y como el casco protegía la cabeza del soldado, pues así esa certeza de la salvación, que es ese yelmo de la salvación, protege nuestra mente de los ataques de Satanás. Satanás va a intentar por todos los medios hacerte creer que no eres salvo porque has hecho esto, porque has dicho esto, o por lo otro, o por lo demás allá. Pero tenemos que estar seguros, convencidos de que si somos salvos ya no hay nada que nos quite esa salvación. Este domingo predicaba Jair precisamente sobre esa idea de la seguridad en la salvación, ¿no? De que una vez que somos adoptados, ponía el ejemplo de la adopción. Los romanos decían que cuando adoptaban a alguien no podían desheredar a esa persona adoptada, y no adoptaban a un niño, sino adoptaban a personas adultas. No podían desheredar, no podían quitarle nada, y tenían todo el pleno derecho a recibir la herencia, a recibir todo de la persona que le adoptaba. Pues así somos nosotros. Tenemos esa adopción por parte de Dios y no hay nada que nos pueda quitar esa seguridad de salvación. De hecho, Pablo tiene que decirlo, fijaros, en Romanos capítulo 8, y versículos 38 y 39. Estaba hablando antes, en los versículos anteriores, estaba hablando de que quién es el que va a acusar a los escogidos de Dios, porque Dios es el que justifica, quién es el que los va a condenar, Cristo es el que murió. Y en el versículo 38 dice, por lo cual estoy seguro, pero esa palabra seguro no es ese seguro que nosotros pensamos, sí, estoy seguro de que va a ocurrir esto, pero puede que no ocurra, no. Esto es una certeza completa. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada que nos pueda separar. Pero fijaros lo que dice Pablo aquí en Romanos. Dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Y si vamos a Efesios capítulo 6 y versículo 12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y lo que está aquí diciendo es que nada de eso me va a quitar la seguridad de la salvación. Nada. Por eso dice, tomad el yelmo de la salvación, proteged vuestra mente con esa salvación cierta y segura, inamovible, que no vais a ser desheredados de ella. ¿Vale? Ahora,
Los que tenéis ya papel, pues ya lo sabéis, pero los que no tenéis, pues viene una pregunta para que la apuntéis, no para que contestéis aquí, ¿vale? Sino para que en casa tranquilamente podáis recapacitar y demás. Y dice así: ¿cómo puedo mantener mi mente segura en la salvación de Cristo? ¿Cómo puedo mantener mi mente segura en la salvación de Cristo? ¿Cómo puedo estar seguro de esa salvación? ¿Qué es lo que me da respuesta para esa seguridad en la salvación? Pues eso. Tener fe en Él. Pues eso lo contestáis en casita tranquilamente y lo meditáis, y de lo que se trata es que día tras día pues estemos convencidos de todo eso. Bien, seguimos. Y ahora nos dice Pablo, versículo 17, después de ya habernos dicho que ciñamos nuestros lomos, que nos vistamos la coraza, que nos pongamos el calzado, que cojamos el escudo y que nos pongamos el yelmo, nos falta algo importante. Los zapatos, espada. Los zapatos ya están. La espada del espíritu. La espada, ¿no? Espada. Es con lo que nos podemos defender. Lo otro es para evitar que nos ataquen, pero con lo otro es defender y atacar también, ¿vale? Entonces dice, y la espada del Espíritu, y dice que es la palabra de Dios. Que es la palabra de Dios. ¿Vale? También se nos dice que lo que tenemos que hacer es eso, es escudriñar la Escritura, porque, ¿qué es lo que nos dice Pablo en Timoteo? Porque toda ella es útil. Pero no solamente para que nosotros seamos fortalecidos, sigamos creciendo en el Señor, sino también para presentar defensa ante todo aquel que nos lo demande. ¿Vale? Pero no cualquier defensa, cuidado. No entremos en discusiones, porque claro, hay muchas veces que incluso los propios soldados, cuando cogen sus armas, las utilizan para cualquier cosa menos para defenderse. Y hay muchas veces que entramos en discusiones que ni siquiera la Biblia lo plantea. ¿Vale? Un ejemplo muy tonto. ¿Tenían a Adán y Eva ombligo, sí o no? Y de ahí podemos sacar una discusión tonta que no va a ningún lado. Ahora, lo que sí que se nos dice es que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Para qué? Jesús mismo utilizó la palabra. Cuando Jesús fue tentado por el diablo, ¿con qué se defendió? ¿Con qué atacó? Con la palabra. Cuando le dijo, mira, si tú eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan, porque estás pasando hambre. Llevas aquí 40 días y 40 noches. Pues di a las piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué le dice Jesús? No cogió una piedra y se la tiró, ¿a que no? Jesús le dice, escrito está. La palabra de Dios dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vale, entonces Satanás dice, vale, muy bien. Y volvió a tentarle. Y volvió a decirle, vale, pues también está escrito que mandará a sus ángeles para protegerte a ti. Pues entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tírate de aquí abajo y para que envíe a sus ángeles. ¿Y qué le contesta Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. Y lo último con lo que termina Satanás es, mira, todo esto te lo doy si te postras ante mí. Y Jesús vuelve a defenderse y atacar con la palabra. Escrito está, solo al Señor tu Dios servirás. Esa es la espada que Dios nos da, la palabra. ¿Qué es lo que se nos dice, lo que se nos pide? Lo que se nos pide es que escudriñemos la palabra. Lo que se nos pide es que seamos capaces incluso pues, de memorizar versículos, pero no al tuntún. Hay muchas personas que se saben la Biblia de arriba abajo, desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis, hasta el último versículo de Apocalipsis. Pero no les sirve de nada, porque no saben utilizar esos versículos aprendidos en los momentos adecuados, no saben utilizar esa espada. No sé si alguna vez habéis cogido una espada de las que usaban en los señores medievales. Son espadas así de altas y pesan un montón. Claro, una persona que no es ducha en la espada va a coger la espada y según la coge se la va a llevar a tierra.
¿vale? Lo primero que te enseñan en el ejército, cuando tú vas, por lo menos cuando yo hice la mili, es a cómo utilizar un arma. Pero antes de disparar te enseñan cómo se desmonta, cómo se monta, qué es el percutor y qué es esto. O sea, te está enseñando cómo utilizar ese arma. Y eso es lo que se nos pide, que utilicemos el arma, la espada, que es la palabra de Dios, pero que la utilicemos en condiciones, igual que nos enseñó Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿estoy utilizando la palabra de Dios como mi arma principal en la batalla espiritual que tengo todos los días? ¿Estoy utilizando la palabra de Dios como mi arma espiritual en la batalla? ¿O me limito a aprender 4 versículos? Eso no hace falta que lo apuntéis, lo siguiente, ¿vale? ¿O me limito a aprender 4 versículos y con eso me basta? Pues eso es lo importante, eso es lo que el Señor nos enseña, que tenemos que utilizar la palabra de Dios. De hecho, lo que dice Pablo es eso, es que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Es verdad que a lo mejor hay versículos que tú piensas, ¿qué utilidad tiene este versículo? Te garantizo que tiene una utilidad en un momento adecuado. Por eso es importante poder estudiar la palabra y poder memorizar también la palabra de Dios, utilizar esa espada del Espíritu. Y nos dice en el versículo 18, que no menos importante por ser el último, ni más importante por ser el último, sino que nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí Pablo lo que nos está diciendo son varias cosas. Lo primero que nos dice es que la oración es de suma importancia, pero no solamente en momentos puntuales, no cuando me levanto por la mañana, cuando voy a comer, cuando voy a cenar y cuando me voy a acostar. Porque orar al fin y al cabo es estar hablando con Dios en todo momento, en todo tiempo. Y yo esto lo comparo con un matrimonio, con los padres y los hijos, que están hablando continuamente, ¿vale? Hay momentos en los que no, ¿vale? Pero cuando están juntos, están hablando continuamente. Y el Señor es nuestro Padre. Y tenemos que estar hablando con Él continuamente. Y entonces Pablo le da mucha importancia también a la oración. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración constante como parte de esa armadura también de Dios, que nos va a ayudar también. La oración nos ayuda mucho. Porque hay veces que a lo mejor no sabemos cómo, pero si nos ponemos delante del Señor y Señor, ayúdame en esta situación, ¿el Señor qué va a hacer? Mira, paso de ti. ¿A que no? El Señor va a ayudar y va a estar ahí. ¿Seguro? Claro, seguro no, cierto. Responde siempre. Cierto, siempre responde. Ahora es verdad que no es parte de la armadura física, eso es verdad, ¿vale? No es una parte que nos podamos poner en el cuerpo, pero es una parte importante de la armadura que Dios nos da y es esencial, ¿no? ¿Para qué? Para mantenernos también en comunión continua con Dios, en contacto, en comunicación continua con Dios. En Hechos capítulo 2 y versículo 42 se nos dice que la iglesia primitiva al comienzo estaba así. Hechos 2:42. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Por eso hay muchas veces que decimos, el culto de oración no es un culto más, es importante, porque no solamente tenemos que orar como individuos, sino también como comunidad, como congregación, como iglesia, juntos en comunión. Y eso es lo que se nos dice en la palabra, ¿no? Que tenemos que estar orando en todo momento. Y tenemos que hacer de esa oración algo diario, algo que sea continuo en nuestra vida. Igual que el comer, igual que el respirar, igual que el beber agua, la oración tiene que ser algo así. Tiene que ser algo de continuo. Porque tenemos circunstancias miles en el día, bueno, miles no, pero unas cuantas,
en las que necesitamos hablar con el Señor. Y hay muchas veces, esto lo arreglo yo, no hay problema, lo arreglo yo. Y luego vienen las madres mías. Luego vienen, Señor, ¿por qué? No, Señor, ¿por qué no? Tú que no has pedido la ayuda necesaria. ¿Os acordáis cuando Pedro le dijo a él, cuando el Señor iba andando por las aguas, ¿no? Y Pedro, ¿qué le dijo? Si eres tú, di que yo vaya y voy. ¿Y qué le dijo Jesús? Ven. Ya está. Y Pedro empezó, ¿verdad? Sin embargo, cuando empezó a mirar a los lados y vio el viento y todo demás, tuvo miedo. ¿Y qué ocurrió? Que se hundió. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? El Señor dice, ven, mírame a mí, habla conmigo. Sin embargo, hay muchas veces que, no, esto lo arreglo yo, y entonces nos hundimos. Y es cuando, después de estar hundidos, con el agua aquí, sacamos la mano y, Señor, ayúdame que me ahogo. Entonces, por eso se nos dice, ¿no?, que tenemos que estar orando, ¿no?, de continuo. La pregunta la voy a hacer al final, ¿vale? Orando en todo tiempo y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No solamente que oremos, que hablemos con el Señor, sino que también sepamos cuáles son las necesidades del resto de los hermanos, de los santos, y que podamos ponerlas delante del Señor. ¿Vale? Señor, María está enferma, pues te pedimos que la ayudes, que la cuides, que la des esa tranquilidad, ¿no? Todo eso es lo que nos dice aquí. Y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo también está pidiendo oración por él, para que sea un instrumento de evangelismo, para que pueda hablar. Y eso es lo que tenemos que también orar también y pedirle al Señor, Señor, que sea ese instrumento útil en tus manos, ese instrumento de testimonio a los demás, ese instrumento de luz en este mundo lleno de tinieblas, un mundo que cada día está más oscuro. Más oscuro, que nos ayude a ser esas herramientas útiles. Ahora, esta es la pregunta. ¿Cómo puedo mejorar mi vida de oración para mantenerme fuerte en la batalla? ¿Cómo puedo mejorar mi vida de oración? ¿Qué es lo que puedo hacer para mejorar esa vida de oración? ¿Me limito a esos 3 momentos del día en el que todo el mundo ora, o soy capaz de ir más allá y de hablar de continuo con el Señor? Y de incluso llegar a decirle, Señor, pues aquí estoy, ¿no?, en mi trabajo, gracias porque, pues, oye, esto que pensaba que no iba a salir, ha salido. O Señor, mañana tengo una obra o un trabajo complicado de hacer, ayúdame a poder llevarlo a cabo. Mientras estoy haciendo, Señor, yo sé que estás aquí conmigo y que estás ayudándome, y sé que voy a poder hacer esto para tu gloria y para tu honra. Y esta última pregunta también quiero que la apuntéis y que también reflexionemos en ella. ¿Cuál de las piezas de la armadura de Dios necesito fortalecer más en mi vida? ¿Cuál de las piezas de la armadura de Dios necesito fortalecer más en mi vida? El cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, la oración. ¿Cuál es la pieza que más necesito, ¿no?, que más necesito fortalecer? Bueno, pues aquí lo que hemos visto es lo que Pablo define como la armadura de Dios. Lo que Dios nos da, nos provee cada día para salir al mundo que nos rodea y poder batallar no con mi vecino, cuidado, no con mi vecino, no con mi compañero de trabajo, no con el individuo que viene por allí y que viene gritando, no.
sino contra todos los problemas, contra toda esa batalla espiritual que tengo interior. Mi vecino me ha tirado unas colillas a mi patio. ¿Qué hago? No le aviso, no le digo nada, le digo, oye, por favor, o voy directamente a la policía y que se apañe con la policía. Porque claro, si voy a la policía es mucho más sencillo. No tengo que dar la cara delante de él, no tengo que hablar con él, no tengo que decirle, pues, oye, por favor, intenta y ser amable con esa persona. De la otra manera, que se ocupe la policía. A veces llevamos por lo fácil, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa pieza que necesito fortalecer más en mi vida? Y Pablo es lo que nos dice. Todo esto es lo que Dios provee para nosotros. Todo esto es lo que Dios nos da para poder combatir día a día. Y si pensamos que una de las piezas podemos prescindir de ella, estamos equivocados. Todas son necesarias, todas son útiles y todas nos libran de un peligro, nos guardan de un peligro, porque para eso es Dios quien nos lo ha dado. Tenemos que agradecer al Señor por esa provisión y pedirle también esa fortaleza para que nos podamos vestir cada día con esa armadura que el Señor nos da. Pues queridos hermanos, queridas hermanas, hasta aquí este estudio sobre la armadura. Espero que seamos capaces, yo el primero, de cada día vestirnos y de darnos cuenta también cuál es la pieza que más necesito fortalecer. Amén. Amén.